Muy buenas noches. Ah, una vez más aquí estamos con esta nueva grabación. Ah, les vamos a hablar de esta parashá que nos toca este Shabbat que viene. Ah, ya sabemos que la parashá es Bamidbar, que quiere decir ah, en el desierto. Ah, pero antes de hablar de la parashá, que quería mencionarles a los que nos escuchan también que esta parasha la vamos a dedicar para los enfermos. Vamos a dedicar esta parasha para los que están padeciendo eh, todavía con esto de la pandemia y las personas que sufren por sus grandes pérdidas que también tuvieron. Así que esta parasha la vamos a dedicar para todos ustedes. La vamos a dedicar para la paz del mundo, para la paz en Israel, para la paz para nuestras comunidades, para la paz para nuestras familias. Y también esta parasha la queremos dedicar de nuestra parte muy en especial también para una persona, para una familia, pero una pareja. Eh, el Señor este, se encuentra también en el hospital, así que esta parasha se la vamos a dedicar a él, para la familia de Emanuel Morales y su esposa, que Hashem les dé su sanidad, que que recobren pronto esas fuerzas que ellos también necesitan. Así que esta parasha la vamos a dedicar para ellos y también para todas nuestras comunidades. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con nuestra parasha. Vamos a mirar desde un principio a Bemidbar, que quiere decir el, el desierto. Dice así, se los voy a leer en hebreo y luego después se los voy a leer también en español. En hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe, Bemidbar Sinai, Ohel, Moed, Echad, לחודש השני בשנה השני ליציאתן מארץ מצרים לאמור. En español sería, y habló Hashem a Moshe diciendo en el desierto del Sinaí, en la tienda de asignación, en el día primero del mes, en el segundo año de haber salido de la tierra de Egipto, diciendo. Y aquí inicia ya con qué es lo que le está diciendo, cuál es la orden que le va a dar. Y el orden es contar o censar. Lo vamos a leer en hebreo. Dice Su Ed Rosh Kol Adat Bnei Yisrael Le Mi She Fejotan Levei Abotan Vemitzpar Shemot Kol Sahal Legulgelotam. En español sería: haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus tribus, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres de todo cabeza por cabeza. Okay. El contar a los hijos de Israel. Hoy en esta parashá, cada año la presentamos en diferentes maneras, pero hoy vamos a hablar sobre el conteo, porque fue algo que Hashem le dijo a nuestros padres, que si podían contar la arena de la mar, que la contaran, porque así es como iba a ser la descendencia. Y creo que parece que no podemos todavía, y yo me refiero a todo nuestro pueblo, porque
si Hashem le dijo a nuestros padres que si podían contar la arena de la mar, que la contaran. Así es como iba a ser su descendencia. Entonces, en realidad, las descendencias no se pueden contar. Aquí encontramos que Hashem le da la orden que tiene que contar y le da de qué edades son de las que tiene que contar. Pero cuando leemos la parashá, en cuanto a la Haftara, una vez más el profeta Amós es el que habla de esto. El profeta Amós, cuando habla a Hashem, dice que la descendencia no se puede contar, porque es como la arena de la mar. No se puede contar, ni se puede. Son dos palabras son las que da. No se puede medir y no se puede contar. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué no se pueden contar? Aquí hablar cuenta, le dio la orden, le habló en el desierto del Sinaí, o del Sinaí. Dice que allí es donde le habló. Ahora, para nosotros siempre lo hemos mencionado, cuando vemos los escritos, como por ejemplo lo que ustedes están apreciando aquí en la gráfica aquí, pueden ver aquí al principio, Bamidbar. Y Bamidbar, numéricamente, son 248. Es en el desierto. 248 son los mandamientos, son los positivos. Tenemos 248 positivos. Y ese es el valor del desierto. Entonces aquí encontramos algo bien interesante, porque en el desierto encontramos también lo positivo. Pero lo que tuvo que hacer Hashem primero para poderle enseñar lo positivo a nuestro pueblo, lo primero es sacarlos de Misraim. Sacarlos de Misraim es lo primero. Sacarlos de Egipto. Una vez ya que están afuera y ya están en el desierto, están vacíos. Entonces se puede llenar el vaso otra vez, la vasija. Se puede volver otra vez, pero ahora en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque allí es donde encontramos lo positivo. Lo positivo, que esos son los 248 mandamientos, que son positivos. Entonces aquí es donde Hashem le dice a Moshe que le da la orden que tome el censo, que los cuente. Toma el censo y cuéntalos. En el desierto del Sinai. ¿Por qué en el desierto del Sinai? Porque ya sabemos que el desierto es Bamidbar, que eso es lo que quiere decir desierto, pero dice que en el desierto del Sinai. Y el Sinai es el Sinaí, su valor son 130 también. Y 130 es el valor de Sulam, de la escalera. Hemos hablado mucho de esto. La escalera es la que miró nuestro padre, Jacob, cuando miró la escalera. ¿Y qué fue lo que miró en la escalera? Dice que miró ángeles. Ángeles. Y ángeles poderosos. Ángeles fuertes. ¿Por qué? Porque cuando Hashem tiene contacto con lo positivo, comienzan a descender los secretos de Hashem. Y sus ángeles poderosos, en fortaleza, ellos comienzan a traer las revelaciones de los secretos que Hashem quiere darnos para nosotros. Entonces aquí cuando Hashem dice que habló en el desierto del Sinai, quiere decir que le habló en la parte positiva y en la elevación del Sinai. ¿Por qué la elevación del Sinai? Porque es en donde nos dieron la Torah, es en donde nos dieron las leyes,
Y cuando Hashem le dice, cuéntalos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se hace participante, es cuando lo toman en cuenta. O sea, en pocas palabras, lo cuentan. Entonces, en esta parashá es lo que hace Hashem. Dice, censa y cuéntalos. Y en la Haftarah, que es lo que vamos a mirar ahorita, hay dos palabras que son claves, que es en lo que nos dice. Son dos palabras. Ah, una es no se pueden medir, no hay forma de medir, y la otra tampoco se puede contar. Aquí Hashem sí le da la orden que cuente, pero dice que cuando se acerque el tiempo en que tenemos que regresar, no se va a poder contar, no se va a poder medir. ¿Por qué? Porque dice Hashem que va a reunirnos de todas diferentes partes, de todas las naciones, ese día. Y ese día dice que va a haber un solo rey, Mashiach, que eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando que llegue Mashiach para que nos traiga la paz, porque eso es lo que necesitamos. Este mundo necesita la paz, es lo que necesita. Así que esta parashá nos habla de lo positivo. Ahora, acabamos de abandonar, por decirlo así, lo negativo. Cuando salimos nosotros de la confusión, cuando salimos nosotros del error, es como si saliéramos de Misraim. Salimos, entonces entramos al desierto. ¿Por qué? Porque entramos a lo positivo para poder mirar, para poder comenzar a escalar. O sea, en pocas palabras, Sulam, o como la escalera, seguir. ¿Por qué? Porque tenemos ángeles servidores para nuestro servicio, donde Hashem nos da no nomás nos dio las leyes, sino que nos dio los secretos también que hay dentro de la Torah. Y cuando Él quiere dárnoslos, Él nos los da. Envía a sus ángeles. Y vienen las revelaciones. Por eso la Torah es profunda, porque está llena, es rica. Cuando entramos dentro, es como si entráramos al universo. Pero muy bien, cuando salimos de la tierra de Misraim, uno es que abandonamos todo lo que es negativo. Entonces, cuando abandonamos todo lo que es negativo, llegamos a lo positivo, que viene siendo lo que es el desierto del Sinai, porque hay diferentes desiertos, pero este desierto es del Sinai. ¿Por qué? Porque allí es donde se reveló Hashem con nosotros. Allí es donde él se hizo presente cuando nos dio la Torah. Entonces, en ese desierto es donde Hashem nos habló. Y ahí es donde fuimos tomados en cuenta. Dice que la Torah no nomás fue dada para los que estaban presentes, sino que también para los que no estaban. Esta Torah fue dada para todos. Nuestra alma estuvo presente. Estuvo ahí presente cuando recibió la Torah. Ahora, nosotros, muchos en realidad, no sabemos cuántas vidas hemos tenido, ni lo que hemos estado pasando por sobre todas estas generaciones. Esta parashá nos habla de las generaciones de las generaciones también de Moshe y Aarón. En realidad no sabemos cuántas vidas hemos pasado, hasta dónde hemos llegado, pero lo que sí sabemos es que la Torah ahora, Hashem nos está enseñando y nos está diciendo que todos estos secretos que nos fueron dados en el desierto del Sinai por medio de Moshe, todo esto fue para las generaciones, para nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abandonar lo que es
lo que es Misraín, tenemos que abandonar lo negativo, tenemos que abandonar todas estas cosas para que se pueda hacer presente lo que es positivo. Ahora, cuando dejamos lo negativo en el desierto, en el Sinai, lo que hace Hashem es que comienza a contar entre las descendencias y las generaciones que vienen por delante y cuáles son las generaciones que van a ser benditas y cuáles son las generaciones que van a ser bendecidas. Hasta ahorita Hashem siempre ha guardado remanente. Nosotros deberíamos de ser más, no deberíamos de ser el 2% en la tierra, deberíamos de ser el 98%. Pero es lo contrario. Pero un día sí lo vamos a mirar, porque yo sé que ese día va a llegar ese día, cuando menos pensemos. Nuestro rezo siempre es de que Mashiach pronto llegue, porque necesitamos que haya tranquilidad, necesitamos que haya paz, necesitamos que verdaderamente todas las naciones aprendan a adorar a un solo Dios. Y eso se va a dar, eso los profetas nos lo enseñan y nos dicen que esto va a pasar. Y esa es nuestra oración, que esto llegue pronto. Pero, en fin, Hashem lo que está haciendo es que no nomás entre la cuenta de que le dice a Moshe, sino que en todas las generaciones, en cada generación siempre está sacando a los que van a ser participantes del mundo divino en cada generación. En esta generación a nosotros nos tocó estar aquí y nuestro trabajo que nos dio la Torah, ¿no?, para que fuéramos luz para las naciones, y por eso tenemos que dar lo que Hashem nos ha dado. Esta luz que nos dio en la Torah y la encendió es para que nos miráramos y también nosotros fuéramos luz para las naciones. Y las naciones un día van a comprender estas cosas. Muy bien, vamos a mirar. Entonces, si habló Hashem en lo positivo, que quiere decir habló en el desierto, habló en lo positivo. Posiblemente ustedes pudieran pensar, bueno, pero si el desierto no tiene nada, sí, el desierto no tiene nada, pero ahí es en donde Hashem comienza, donde la persona abandona todo, ahí es donde Hashem trabaja con las personas. Muchos de ustedes ya han leído, hablando ya acerca de los que se quejaron acerca de la comida, se quejaron acerca de todo lo que dejaron allá en Misraín, pero porque no pueden dejar lo negativo, se les hace difícil dejarlo. Pero cuando Hashem habla en el desierto del Sinai, quiere decir que Hashem habla en lo positivo. Eso es lo que está diciendo, habla en lo positivo. Cuando nosotros hemos abandonado todas las cosas, entonces Hashem comienza a hablar en lo positivo, que es lo que quiere decir en el desierto del Sinai. Eso es donde comienza a hablar. Ahora, ¿por qué? Porque Él quiere revelarse en nosotros. Quiere revelarse en nosotros, quiere que nosotros seamos participantes también del mundo divino y que seamos participantes de las cosas que son positivas. Y Él quiere darnos. Por eso a Israel lo sacó para poderle revelar y darle los secretos del mundo divino para que la humanidad pueda regresar, para que el mundo, las naciones se puedan dar cuenta de que hay una oportunidad que Hashem nos da. Y por medio de la Torah es como encontramos esos caminos que Hashem nos dio.
nosotros decimos en hebreo, Derech Hashem, los caminos de Hashem. Estos son los caminos de Hashem, estos son los caminos que Él nos ha dado ah, en el desierto. Quiere decir que en lo positivo. ¿Por qué? Porque abandonamos. Y la verdad, así como nos dio la orden que no volviéramos a regresar para atrás, no queremos volver a regresar otra vez para Misraim. Quiere decir que no queremos volver otra vez a lo negativo. Queremos continuar, pero en lo que es positivo. Por eso Hashem habla en el Sinai. ¿Para qué? Para hacerse o para darse a conocer a su pueblo. Por eso Hashem habló en el desierto del Sinai. Quiere decir que cuando nosotros leemos Vaidaber y habló, no solamente estamos diciendo que habló Hashem, sino que cuando Hashem habla, también trae a sus administradores. Ya sabemos que uno de ellos, de los grandes, es Moshe, pero sus ángeles son los que administran las cosas que Hashem quiere darnos y son los que son fuertes en todo lo que traen. Por eso ustedes cuando leen los salmos, leen el Salmo 103, el Salmo 103 y el verso 20. Dice, bendecid a Adonai vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, quienes cumplen sus ordenanzas para obedecer la voz de su palabra. Para obedecer la voz de su palabra. Porque allí es donde habla. Esa es la voz de Hashem. Vaidaber, para los que cumplen su palabra. Porque son los que hacen lo que Hashem, las órdenes que Hashem nos da. Bendecida Adonai, bendecida Hashem vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, quienes cumplen sus ordenanzas. Y su trabajo de ellos es darnos en el desierto. Quiere decir que en lo positivo, cuando nosotros somos positivos, darnos esos secretos que nosotros necesitamos. Vamos a mirar esta gráfica que sigue. Una vez que Hashem nos dio la Torah, hay dos cosas que aquí son claves para nosotros. Hay dos cosas. Una es nosotros dijimos, la primera palabra que usamos fue nosotros todos lo haremos. Esa es la primera. Y escucharemos. Fue la segunda. Esas son claves. Son claves para nosotros. En el Sinai, cuando Hashem escucha estas palabras de nosotros, quiere decir que en el desierto, cuando Él escucha de nosotros estas palabras, entonces Hashem se muestra. Envía a sus ángeles. ¿Para qué? Para darnos lo que necesitamos. Tal vez necesitamos la fuerza, fortaleza física, tal vez necesitamos los secretos para poder vivir como Hashem quiere que hagamos. Esas palabras son claves cuando Hashem las escucha. Para nosotros son claves. Porque aquí es donde Hashem comienza a enviar a sus ángeles en lo positivo, cuando somos positivos. Por eso nosotros, si hay algo que no entendemos de la Torah, no altercamos, no contendemos, sino que esperamos hasta que no venga la respuesta clara. Y el tiempo que nos tome, pero tenemos que esperar.
¿Por qué? Porque no podemos ser negativos, tenemos que ser positivos y esperar en el momento que Hashem se muestre, en que Hashem se muestre lo que quiere darnos. Y por medio de los ángeles, cuando escuchan, cuando Hashem escuchó de nosotros, todo lo haremos y escucharemos. Cuando Hashem escuchó eso, entonces descendieron sus ángeles y lo primero que hicieron fue bajaron y coronaron a cada uno de los hijos de Israel. Y no nomás fueron coronados, sino que también ya conocemos la historia. Después, cuando pasó lo del becerro de oro, corrieron los ángeles y quitaron todas esas coronas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas ya que son negativas, entonces no podemos gobernar. Porque la corona se le pone a un rey. Y para nosotros eso fue lo que Hashem los mandó que los ángeles pusieran. Corona sobre cada uno de los que respondieron. Lo haremos y escucharemos. Entonces, esto es clave cuando lo escuchó Hashem, porque lo escuchó en la parte positiva, en el desierto del Sinai. Cuando él escuchó eso, y los ángeles corrieron a poner las coronas, no nomás las coronas, sino que lo que quiere decir que para darnos la entrada del mundo divino, para poder comprender mejor las cosas. Entonces se hizo Hashem muchas declaraciones para nosotros. Esos códigos que ocupamos fueron dados. Vamos a mirar aquí en sí los ángeles es como se dice así. Lo leemos en hebreo y lo leemos en español, pero dice bendecir a Barejú Adonai, bendecir a Hashem, Male Ahid, a ustedes sus ángeles, a Giborei, poderosos, Koach, en fortaleza, poderosos en fortaleza, porque son los que son los administradores que Hashem ha puesto para que estén para nuestro servicio, y son los que traen los secretos. Estos son los que traen los secretos para nosotros. La palabra Jeresh son secretos. Es como se dice en hebreo, Jeresh. Estos son poderosos en secretos. Son fuertes. Y eso fue lo que nos dieron en el desierto. Por eso las generaciones cada generación que viene tiene una porción preparada por Hashem para hacerla o para que sea vista dentro de esa generación donde Hashem se revela, porque no en toda una generación se revela en todo, sino en unos cuantos de esas generaciones en donde se revela Hashem. ¿Para qué? Para traer luz, para dar luz a los demás, porque esto es lo que es dado, o son los entre la herencia que tenemos por nuestros padres, y estoy hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, por herencia que nos han dejado. Entonces estos en una generación se van dando, se va obteniendo esa riqueza de esos secretos. Los ángeles están preparados para quienes son los que son contados,
y a estos es a los que les es dado la grande bendición. Por eso, bendecir a Hashem, siempre bendecimos a Hashem por todo. Baruch Hashem, siempre lo bendecimos. Por eso dice bendecir, que dice el salmista. Todos los salmos son cabalísticos. Barejú Adonai, bendecir a Hashem, bendecir a Adonai, bendecirlo. Ustedes, sus ángeles. Y aquí ya encontramos por qué, porque ese es el Sulam, esta es la escalera, ese es el Sinai. Aquí es donde Hashem se hace presente y es donde se hace la revelación, se revela Hashem en nosotros y se hace y se revela por medio también de cada uno de los caminos que nos dejó. Y cuando decimos de los caminos que nos dejó, fue lo que nos dio en el Sinai, que vienen siendo los mandamientos. En esos caminos es donde nosotros caminamos y ahí es donde Hashem se revela en nosotros. Alguien puede decir, pero ¿cómo es que se revelan ustedes? Es que Hashem se revela en diferentes maneras cada vez que cumplimos los mandamientos. Siempre encontramos una chispa, que esa es la que necesitamos para que nuestra alma pueda seguir viviendo y pueda seguir viviendo dentro de lo positivo o dentro del mundo divino. Pero esa chispa la necesitamos. Por eso bendecimos a Hashem para que sus ángeles poderosos en fortaleza puedan darnos esas chispas que necesitamos. Esta bendición está lista y está preparada para todo el mundo. Nomás nosotros tenemos que decirle a Hashem que sí queremos y decir lo mismo que dijimos en otro tiempo cuando nos fue dada la Torah, porque esta es la clave de aquí. La clave de aquí es que hacer, una vez que escuchamos, hay que hacerlo. Y eso es lo que se le llama que cuando llega un mandamiento, que es Hukim, no nos pregunta a Hashem si lo queremos hacer. No, es una orden que lo hagamos. Por eso cuando ustedes leen el Salmo, eso es lo que dice. Bendecir a Adonai vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, quienes cumplen su ordenanza. Su ordenanza. Quienes cumplen su ordenanza. Para obedecer la voz de su palabra o la voz de su Torah, para cumplirla, para esas ordenanzas, para hacerlas. Entonces, esta es la clave que tuvimos en el Sinai, en el Sinai. ¿Y por qué en el desierto? Porque es la parte es positivo. Aquí es donde Hashem, cuando escucha esto, entonces se abre el mundo divino para nosotros y podemos mirar mejor. Ahora, dijimos, esta es la clave de aquí. Son dos partes. Clave se dice así, se dice Seme Balu. Seme Balu, esta es la clave de los Hukim. De los Hukim quiere decir de los mandamientos que nos fueron dados. Ahora, cuando Hashem comienza a contar, es para dar. Le dice a Moshe, tú cuenta, saca el censo. ¿Por qué? Porque ustedes lo leen y dice cabeza por cabeza, pero en hebreo dice lo voy a leer en hebreo. Dice Shemot, Bemidbar, Shemot Kol Sahar Leg. Esta es la palabra clave. Legalotam. Que de aquí es donde viene la palabra Gilgul. Y Gilgul quiere decir transmigrar. Eso es lo que quiere decir. Transmigrar. Cuando el alma regresa. El alma tiene que regresar. Pero bueno, ese es otro tema.
es un poco más difícil, pero la razón por la que lo traigo es que cabeza por cabeza cuenta de cabeza, cuenta de cada uno. ¿Para qué? Porque todos los que están entrando, eh, va a llegar un momento que esto no tiene cuenta. Ahora, como les dije, hay dos palabras aquí que se usan. Las vamos a mirar. Esta es la Haftara. En cada parashá nosotros tenemos no solamente la parashá, sino que también tenemos la Haftara. Así que leemos la Haftara y leemos lo que es la parashá, la porción. Y la Haftara, el que habla es Hosea. Hosea, el profeta, en español es el profeta Oseas, pero en hebreo es Hosea. En el capítulo 2 y en el verso 2. Entonces aquí lo vamos a leer. Se los voy a leer primero se los voy a leer en hebreo también y lo vamos a leer también en español. ¿Okay? Dice así. Bejaya mitzpar bnei Yisrael kehol hayam asher lo yimad velo yisapar vejaya vi bemakon asher ya amar lachem lo ami atem ye amar lachem bnei el Jai. Y aquí esto es precioso. Esto es precioso porque aquí ahorita lo vamos a leer en español. Dice con todo el número de los hijos de Israel será como la arena de la mar, que no puede ser medida ni contada. Esas son las dos palabras. No puede ser medida ni contada tampoco. Y acontecerá que en el lugar donde se les decía, no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Es como dice. En donde se les dijo que no son del pueblo, ahí es donde se les va a decir, hijos del Dios viviente. Yo sé que aquí les dije que Bamidbar quiere decir lo positivo. Y aunque nosotros escuchamos continuamente las cosas negativas entre las personas, porque aquí parece que las autoridades, estoy hablando de las religiones, que son los que miden, hacen las medidas y dicen quién sí y quién no, y cuentan los que sacan sus diferentes tipos de enseñanzas y doctrinas para mostrar quiénes son los que van a ser salvos y en fin, todas estas cosas. Pero aquí el profeta dice que no van a los hijos de Israel van a ser como la arena de la mar, que no se mide. Llamad veló y no, y saber, y no se puede contar, ni se mide ni se puede contar. Medir es imad, veló y separ, no se puede ni medir ni se puede contar. Aunque insistan, es algo que solamente Hashem es el único que lo tiene. Y aquí vamos a hablar de las cosas que son en el desierto, las cosas positivas que encontramos.
donde Hashem nos está hablando, eh, todos los secretos que quiere darnos eh, entre el pueblo. Una de ellas es que no se puede contar los hijos de Israel. Ni se puede, ni tampoco se puede medir. Porque por lo regular nosotros ese es algo que nosotros siempre decimos aquí en nuestra escuela, en nuestra yeshiva, no toda la gente que quiera venir a estudiar, los dejamos que vengan a estudiar, eh, siempre y cuando respeten lo que somos. Si quieren estudiar, pueden venir a estudiar. ¿Pero por qué? Porque nosotros no somos los que vamos a medir, ni tampoco nosotros somos los que vamos a contar, ni tampoco nosotros somos los que decimos quién es o quién no es, porque el único que decide es Hashem. Y Él es el único que decide y Él es el único que conoce. Aunque las religiones quieran de contar y quieran decir quiénes son y dan hasta sus medidas y todo, pero no. Hashem dice que no. Esto no se puede contar ni se puede medir. Los hijos de Israel están por todas partes. Nomás que están dormidos, pero van a despertar un día. A estos que se les decía que no son del pueblo, dice, a estos van a ser llamados. Estos van a ser llamados y eso es lo que dice aquí. Dice, se les dirá, dice, Otem, a los que se les dijo, no sois pueblo mío, dice, a ellos se les dirá, a esto se les va a decir, a ellos, lehem, benei, hijos, a esto se les va a decir hijos, hijos de él, ese es el nombre del creador, él es el nombre del creador. Ahora, a esto se les va a llamar hijos del Dios viviente. Ahí es como se les va a llamar. Porque nadie puede decidir quién es o quién sí es y quién no es. Nosotros, aunque tengamos la Torah, tampoco podemos decir quiénes son y quiénes no son tampoco. Porque la realidad es que el Creador es el que lo va a hacer. Y aquí el profeta lo está diciendo muy claro. Él es el que él es el que va a decir. Ahora, aquí hay una palabra que entre la traducción, se los voy a leer y para que lo puedan mirar. Ahí mismo en el verso 2 del capítulo 2 de Oseas. Dice, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos los unos con los otros. Y cuando dice los hijos de Judá y los hijos de Israel, está hablando de las 10 tribus, donde está Efraín. Estas van a ser reunidas. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos los unos con los otros. Y constituirán sobre sí un solo jefe. O sea, un solo rey. Que es Mashiach. Cuando venga Mashiach, esto es lo que va a pasar. Entonces todo Israel, Efraín, va a regresar. ¿Por qué? Porque no se va a poder contar, ni tampoco se puede medir. Y eso fue lo mismo, fue la promesa. Esa fue la promesa que le hizo Hashem a nuestro padre Abraham. Le dijo, cuenta las estrellas. Cuenten la arena de la mar, si la pueden contar. Así es como va a ser su descendencia. Entonces, nosotros siempre tenemos la tendencia de decir quiénes sí son y quiénes no son, pero no. El que decide aquí es Hashem. Y Él es el que dice que van a ser reunidos. Y aquí viene la otra parte. Dice, y subirán desde la tierra de su cautiverio,
porque grande será el día de la reunión de la simiente de Israel. Ok, aunque la traducción aquí dice de la simiente de Israel, pero, pero, pero si lo leemos en hebreo, dice un poquito diferente. ¿Okay? Eh, no menciona lo que es Israel, pero sí menciona lo que es la simiente. Y no dice la simiente de Israel como la traducción. Ustedes lo leen en otros lenguajes y parece que también dice lo mismo. Pero en hebreo no dice así. En hebreo dice así. Y se los puse aquí en grande para que lo pudieran mirar. Aquí. Y se re el. Que esto es lo que se traduce, o lo que lo traducen como la perdón, déjenme mirar aquí como lo dice aquí en esta, aquí lo dice como la simiente, como la simiente de Israel, pero aquí no dice como la simiente de Israel, aquí dice como la simiente, que eso es lo que quiere decir, será es semilla, esa es simiente, será, y luego él, será él, aunque la razón por la que lo ponen como Israel, porque es Yisra, Reel, aunque le quieran atribuir o lo quieran poner como Israel, sí es la simiente, pero no está hablando aquí de la simiente de Israel. Aquí está hablando de la simiente de él, de la simiente de Hashem. Es en donde dice, de la simiente de Hashem. Yisrael, la simiente de Hashem. Aunque seguro que es la simiente de Israel también. Pero estamos hablando de que los que no se les, a los que se les dijo que no eran pueblo, a estos que se les dijo que no eran pueblo, a estos se les va a decir hijos del Dios viviente. Es como se les va a decir. ¿Por qué? Porque el hombre lo que hace es mide. Y medir es una cosa, y contar también, pero la verdad Hashem claramente nos está diciendo que esto no se puede medir. Por eso Israel, nosotros bien, tenemos que prepararnos porque Efraín está por despertar, está despertando. Y esto no se puede contar, esto va, ni tampoco se puede medir. Es lo que dice el profeta y lo dice claro. Por eso nosotros lo que hacemos en nuestras oraciones es que pronto regresen a casa nuestras tribus, que pronto regresen. Esa es nuestra oración, para que vuelvan pronto y que Mashiach también llegue pronto, para que así como dice el profeta, va a haber solamente todos, va a ser una reunión, dice Gadol en hebreo. Gadol dice va a ser grande. Gadol va a ser grande ese día. Los hijos, que en hebreo es como dice, Benei Yehuda u Benei Israel, los hijos de Judá y los hijos de Israel, dice, porque Gadol, ki Gadol, Yom, porque grande es el día cuando la simiente de él, la simiente del Creador, la simiente es cuando va a ser grande, va a ser enorme. ¿Por qué? Porque no se puede medir ni tampoco se puede contar. Y esto es lo que es la parashá. Cuenta a los hijos de Israel. Pero acá lo que estamos mirando, que no se va a poder medir ni se va a poder contar. Porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Y estamos mirando cada día que Israel está regresando. Efraín está regresando.
¿Por qué? Porque está abandonando Misraim y cada día está abandonando. Así que esperamos que Efraín regrese pronto. Muchas gracias a todos y que tengan un buen Shabbat. Como quisiéramos que ya pronto pues que estemos de regreso para poder estar en la sinagoga. Podemos abrir todos estos temas un poco más amplios. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar. Shabbat Shalom para todos. Que tengan buen descanso y que Hashem mejore a todas estas personas y a todas estas familias. Que les dé la paz, que les dé la tranquilidad. Y muchas gracias y Shalom. Y nos vemos en la siguiente grabación.